Hermanos, Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Antes de empezar directamente con el tema, quiero dejarles saber, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad que me den esta mañana de pararme aquí y compartir su palabra con todos ustedes. Y cuando el pastor me lo pidió, pues yo siempre pienso que Dios está usándolo, sea a mí, sea a Edwin, al que el pastor solicite de cada uno de nosotros que nos presentemos aquí. Tengo que interpretar yo que Dios le está hablando al pastor y el pastor me lo deja saber a mí o a ustedes. Y por otra parte, el pastor puede descansar. Eso no quita que yo esté nervioso, que pueda cometer un error, porque no estoy acostumbrado como el pastor a todos los domingos traer un sermón, una prédica. Pero me someto a Dios, le creo a Dios y le pido a Dios que me use conforme a su voluntad. El tema de hoy trae el título, es ¿Cómo edificar nuestra vida cristiana? ¿Cómo edificar nuestra vida cristiana? El versículo clave se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3, del 9 al 11. 1 Corintios 3, 9 a 11 dice: Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestra vida cristiana es como un edificio en construcción. Desde el momento en que decidimos confesar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, Él se convirtió en el fundamento de nuestras vidas. Cuando el pastor habló conmigo para traer palabras, en un momento yo pensé entre los mensajes, pues traer algo de la palabra sobre que es lo más sencillo, sobre la salvación del alma. Pero en la iglesia, todos, la mayoría yo diría que todos hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Así que decidí cambiarle el tema y conseguí este otro, que sí es edificante. ¿Cómo podemos madurar, crecer en el Espíritu y recibir palabra? Yo les soy honesto. Yo he aprendido tanto del pastor como de cada uno de los hermanos que se ha presentado aquí. Del hermano Vidal, la hermana Dali. Yo recuerdo hace un año atrás, hace un año, hermano, y se me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. El hermano Vidal dijo: mucho cuidado cuando hablen. Y esto se utiliza mucho, los decretos. Yo decreto esto, yo decreto aquello. Y hay otra palabra más que se me olvidó. O yo declaro. Yo decreto, yo declaro en el nombre de Jesús. Hermano, eso no es bíblico. Yo no puedo torcer el brazo a Dios para que Él haga mi voluntad. El Padre nuestro dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no la mía. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios, yo declaro, yo hago esto? A veces yo lo decía, hermano, fallaba en eso. Pero aprendí del hermano Vidal esa lección. De la hermana Dali. ¿Qué yo aprendí de la hermana Dali? Lo que han dicho otros hermanos. Busca en la diccionario, instrúyete. A veces leemos la Biblia y la leemos, pero no, hay palabras que pueden cambiar todo el contexto. Y la leemos así rapidito y seguimos leyendo por ahí para abajo. Y en ese sentido, el mensaje puede cambiar. O puede darle otra interpretación. Y es bueno, entonces, buscar en el diccionario. Sí, hermano,
Es muy bueno. Mire, le voy a dar un ejemplo. Leyendo, yo iba a traer otro mensaje. Yo esta semana estoy que ni duermo, buscando qué traerle. Yo le quiero traer este ejemplo de un versículo bíblico, cómo cambia todas las cosas. Y es bien sencillo. Voy a buscar un momentito, hermano. Ok, estoy en 2 de Corintios 12. Este es el apóstol Pablo hablando. Del 2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en su cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es dada al hombre expresar. ¿Saben lo que significa inefables? Ese versículo es bien, esa partecita es clave. Inefable. Yo, lo que aprendí de la hermana Dali, lo busqué en el diccionario. Inefable es un adjetivo que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso, sentir un bienestar inefable. Esa es la traducción. Fíjense, y esto lo traigo como ejemplo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, cuando subió, pues es el que él hace referencia a él, cuando fue al tercer cielo, describe, el apóstol Pablo describe lo que, las cosas, no lo describe, él dice las cosas que son inefables, que no las puede explicar en palabras, porque son tan grandes y tan preciosas que le es bien difícil poderlas expresar. Hermano, nosotros también iremos al tercer cielo algún día. Todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, que no quepa duda, seremos arrebatados también al tercer cielo y veremos la gloria de Dios tal y como es. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Y dice, sobre este fundamento firme, sobre este fundamento eterno, cada uno de nosotros tenemos que sobreedificar nuestra vida cristiana. Es decir, que es una responsabilidad personal de cada cristiano. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pues nosotros que hemos recibido a Cristo, deberíamos andar como Cristo, hablar como Cristo y actuar como Cristo. De esa forma le agradamos en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. La Biblia dice, id y llevar este evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo y tendrá vida eterna. By the way, si algún hermano aquí no se ha bautizado, hable con el pastor, bautícese. Es parte de lo que el Señor también demanda de cada uno de nosotros. Creyeres y fuese bautizado. En realidad, hay una alabanza que la trae Yadira Cogadín, dice, nosotros somos lumbrera, nosotros somos la luz del mundo y nosotros tenemos que llevar el ejemplo al mundo. Pero si nosotros nos unimos al mundo y no hacemos las cosas como Dios manda y andamos en dos aguas, posiblemente terminemos de nuevo en el mundo. Esa es la realidad. Por eso es que es importante perseverar, congregarse, orar y todas esas cosas que Dios espera de nosotros como creyentes, como sus siervos.
busquemos y acerquémonos más a Dios para recibir más de su bendición. Muchas de las personas que vienen a las iglesias, oigan esto, hermano, saben que sin Cristo no hay salvación, y lo conocen. Todo el mundo ha escuchado del Evangelio de Dios y saben que sin Cristo no se puede llegar al reino de los cielos. Él es el único que sana y salva. Pero también aún en los creyentes, en nosotros, existen hermanos en Cristo que sienten cierto temor todavía hacia la muerte. Me voy con Cristo. Tienen dudas. Y quizás es normal. Somos humanos. Somos humanos y vivimos en un cuerpo que todavía el pecado mora en nosotros, aunque no perseveramos en el pecado. Y hermano, tengo que decirle que la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. La muerte no tiene... La Biblia dice, oh aguijón, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y la victoria de nosotros está en Cristo, no en la muerte. Todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Eso es claro. Para poder accesar al reino de los cielos, tenemos que despojarnos de este cuerpo. Trae dolor, claro que sí. Trae dolor, mucho sufrimiento a los que se quedan. Pero los que se fueron, si están allá arriba no van a querer bajar. Eso es así, la verdad, hermano. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la verdad y la salvación del alma. ¿Cómo podemos edificar nuestra vida cristiana? ¿Cómo? Hechos 5:42. Miren lo que dice aquí, hermano. En el libro de los Hechos, capítulo 5:42. Y todos los días, dice todos los días, no los domingos. En aquellos tiempos eso era así. Y todos los días en el templo. ¿Dónde es el templo? En la iglesia. Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, células en la casa. Antes aquí se hacían muchas células en las casas. Eso ya casi ni se ve, no existe. Y evangelizar y llevar la palabra. Eso sí, no hace mucho hicimos una evangelización allá afuera. Y anteriormente se han hecho muchas otras. Pero dice, y todos los días en el templo. Es importante congregarnos, porque es aquí en la casa de Dios donde recibimos la palabra de Dios, donde somos edificados, donde el Espíritu recibe lo que necesita. Y es aquí en la iglesia, hermano. Usted si le da hambre, se mete en un fast food, come y alimenta el cuerpo y salió saciado. Pero en la iglesia tiene que venir y salir saciado su espíritu también. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y ambas cosas hay que mantenerlas. No podemos negar que el crecimiento espiritual en la vida de un cristiano está relacionado directamente a su asistencia constante a la iglesia para adorar a Dios y escuchar su palabra. Bueno, pueden ver. Hoy no es un día que haya muchos hermanos, pero no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando del crecimiento espiritual, no me malinterpreten. Así que una de las formas de edificarnos es siendo constantes en la asistencia en la iglesia, que es donde vamos a alimentar el espíritu, lo que le acabo de decir. Tenemos que comprender que la predicación de la palabra de Dios, aunque muchas veces nos puede resultar dura para nuestra vida, pero es necesaria para nuestra edificación. Aunque nos duela, aunque nos hiera, mira, la Biblia dice que el padre al que toma por hijo lo reprende y le enseña. Así que alégrese. Si te duele, ponte un poquito de yodo o algo así. Pero es necesaria. Es necesaria
para el crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 12:19. Segunda de Corintios 12:19 dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Es decir, lo que se habla, lo que el pastor a veces trae a colación, no lo hace ni para ofender, ni para que nadie se moleste, sino ¿para qué? Para la edificación espiritual. Es necesario porque, mira, hermano, la Biblia dice que cuando nosotros éramos niños, hablábamos como niños y pensábamos como niños, y comíamos como niños de leche. Pero una vez que fui hombre, dejé aquellas cosas de niños y empecé a comer vianda, alimento fuerte. Por eso es que debemos crecer, debemos madurar y buscar ese crecimiento espiritual, porque de esa forma, hermano, podemos también ayudar a otros. Y la palabra de Dios declara que la fe crece por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Consistentemente oyendo palabras y oyendo aquellas cosas que edifican el espíritu y el alma, es como vamos a ser madurados espiritualmente hablando. Es importante que comprendamos que no podemos edificar verdaderamente nuestras vidas cristianas si no somos constantes con los caminos del Señor, y específicamente en la iglesia. Miren lo que dice Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Tendremos recompensa, hermanos, en los cielos. Vamos a ser galardonados en el reino de los cielos. Hagamos nuestro trabajo, lo que Dios ponga en el... La Biblia dice que Dios pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Ahora lo voy a hacer, le voy a obedecer. Tenemos un libre albedrío, podemos rechazarlo o ser obedientes. En la manera en que seamos obedientes, seremos bendecidos. Un cristiano inconstante es un cristiano que no crece espiritualmente. Eso es como el que va a la escuela y corta clases. Se va a quedar medio bruto, ¿verdad? Porque no quiere asistir a la escuela. Hay muchos jóvenes desertores escolares. Estamos en un tiempo fuerte, hermano. Y esos jóvenes, pues obviamente, no van a madurar mucho en el crecimiento escolar. Lo segundo, orando siempre sin desmayar. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, no desanimarnos. Tenemos que ser constantes en la oración sin desanimarnos. Perseverar en la oración. Acuérdense siempre, que yo sé que todos lo saben, que cuando nosotros estamos orando, somos nosotros hablando con Dios. Cuando leemos esta palabra, es Dios hablando con nosotros. Y el pastor en otros predicas lo ha dicho y lo ha mencionado. Tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, la oración no es algo opcional. La oración para el cristiano debe ser una necesidad, algo que debe hacerse siempre, todos los días y sin desmayar. Debe hacerse patente en nuestras vidas, en nuestros corazones. La oración es en la forma que nosotros nos comunicamos con Dios, como el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, hermanos, nos dirige y nos lleva a hacer lo que es correcto, lo que es debido. Para eso nos lo dio el Señor, ¿verdad? La oración edifica. ¿Qué edifica la oración en nuestras vidas? ¿Por qué la oración es tan importante?
La oración edifica a los muros de nuestra vida espiritual para poder resistir la tentación y ser librados del mal. Eso está en Mateo 6:13, ¿verdad? Y líbranos de todo mal. Está en la oración que Jesús le enseñó cómo orar. Y líbranos de todo mal. Seremos tentados. El enemigo de las almas siempre estará atacándonos, hermanos, hasta que nos vayamos. Por eso es la importancia y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de mantenernos firmes en esta palabra, de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, no solamente en la iglesia, sino también en nuestros hogares y en todo lo que hagamos, hermanos, en todo lo que hagamos. Lo tercero, meditando todos los días en su palabra. Eso es algo que a mí me encanta hacer. Yo medito demasiado, pienso mucho. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Muchas veces, lo que dije ahorita, leemos la Biblia así rápidamente como un libro cualquiera, pero no meditamos y no analizamos muy bien a veces lo que el mensaje nos quiere decir. Por eso también es importante asistir a las clases bíblicas, hermano. Las clases bíblicas son bien importantes. Ustedes no me ven aquí en las clases bíblicas porque yo de noche no guío. Ya yo de noche no veo bien lo que me puedo accidentar, pero cojo clases, hermano, ustedes lo saben. Las cojo por Zoom. Porque son edificantes. Uno aprende. By the way, que me vino a la mente ahora. La diferencia entre la prédica, el sermón y las clases bíblicas es que en el sermón el pastor trae la palabra y nosotros escuchamos. Versus las clases bíblicas, usted puede exponer sus dudas, puede hablar, interrumpir y decir, pero mira, yo no entiendo esto, qué sé yo qué, y ahí nos edificamos los unos a los otros y se aclara toda duda. Por eso es que las clases bíblicas son bien importantes. Mira, le voy a decirle esto, hermano. Cuando yo estaba en la Florida, a la iglesia que yo asistía, esto le va a pasar increíble, le va a parecer increíble. Aproximadamente, era una iglesia grandísima, como 1,800 hermanos. 1,800 hermanos en esa iglesia. Y a las clases bíblicas, que eran el sermón empezaba como en español. El sermón en español empezaba como a las 11 de la mañana. Y las clases eran como de 10 a 11. ¿Saben cuántos iban a cuál clase bíblica, hermano? Como de 1,800. Como 7. Como 7. Todavía yo me mantengo desde ese tiempo cogiéndolas por Zoom. Como 7, hermano. Así están las cosas. Las cosas... las personas quieren que el maná le caiga del cielo, pero no quieren pasar trabajo, hermano. La Biblia dice que la fe sin acción es muerta. La fe sin acción es muerta, hermano. Para la época del 83, para la empresa que yo trabajaba, cerró. Y para aquel tiempo no había celulares ni computadores, no es como ahora la tecnología que hay. Para buscar trabajo era por un resumen escrito. Pero ya yo conocí al Señor. Yo vine a los caminos de Dios cuando tenía como 26 años por ahí. Tengo 69, 69 cumplo en noviembre. Y yo dije, Señor, tú sabes mi necesidad. Tú conoces, Señor, que yo necesito trabajar. Tengo mi esposa y 2 hijos, 3 hijos. Y necesito buscarle el dinero para pagar, Señor, mis deudas. Y empecé a repartir resúmenes. Sin mentirle, como 30 resúmenes tiré. Pasó un mes, nada. 2 meses, nada. En aquel entonces, para usted, la ayuda que le daba el gobierno, usted iba con una libretita como
una libretita. Y ahí venía el desempleo y te firmabas como que ya fuiste a buscar trabajo, porque tú ibas a solicitar y te firmaban. Así era que funcionaba eso, y lo que también era una tontería, pero mi esposa, gracias a Dios, todavía está trabajando. Bueno, hermano, para hacerle el cuento corto, me cayó todo de cantazo. Dios me bendijo de una forma que de ahí en adelante jamás y nunca me hizo más falta más trabajo. Nunca más me quedé sin trabajo. Pero lo que le quiero decir que yo podía asumir dos posiciones. Una, poner mi fe en acción, empezar a repartir resumen, ir, moverme, hablar, buscar de qué forma yo puedo conseguir un trabajo, o quedarme acostado en mi cama, esperar que el maná me caiga del cielo. Eso no iba a pasar nada. ¿Por qué no iba a pasar nada si me quedo en mi casa? Porque la fe sin acción es muerta. Así que tenemos que ser sabios también al momento de pedir. Según el diccionario, la palabra meditar significa... Volvemos, dale. Según el diccionario, la palabra meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Es decir, que para edificar mi vida cristiana, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que poner atención a lo que Dios quiere hablar a mi vida. Cuando lo leo, tengo que pedirle al Espíritu que me ayude a comprenderla bien. Eso es importante. El Espíritu, a veces empezamos a leer y pedirle dirección, y el Espíritu Santo nos guía y seguimos buscando y buscando y aprendemos. El Espíritu nos guía y nos dirige como un GPS. Cuarto, obedeciendo la palabra de Dios. Ser obediente. Porque yo puedo leerla, pero si no me la aplico, ¿de qué me sirve? Es como usted visitar al médico, el médico le da un diagnóstico, le dice tienes que tomarte esto, pero si no te lo tomas vas a seguir con tu problema, vas a seguir enfermo por ser desobediente. Así que entonces, ¿para qué vas al médico? Si venimos a la iglesia, tenemos que aplicarnos lo que aquí nos dice, de que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña Dios, lo que Dios quiere que yo haga y no lo que yo quiero hacer. Yo no puedo imponerle nada a Dios. Nosotros no somos nadie para imponerle a Dios. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos, pero tenemos que obedecerla. No solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra, hermano. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El cristiano que es solamente un oidor se engaña a sí mismo, pensando que la palabra dará fruto en su vida sin tener que obedecerla. Y no es así, hermano. No podemos vivir lo mejor de dos mundos. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Pero no salen dos aguas de una misma fuente. O sale agua salada o agua dulce. Pero si pretendemos vivir engañados, venimos a la iglesia y salgo por esa puerta y sigo como andaba antes. Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Si estoy yo me podré engañar, pero a Dios yo no lo voy a engañar. Así que si yo recibí a Jesucristo, en mi vida tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio. Si no lo ha habido, lo hice tal vez por una emoción. Una emoción transitoria. Pero se supone que en ese momento el verdadero creyente, el que hizo la confesión de fe, creyéndole en su corazón, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas. Por obligación tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, algo anda mal. Obviamente el conocimiento viene paulatinamente, como dije ahorita, no viene de cantazo. Y eso va a depender de todo lo que hemos mencionado aquí.
de la oración, de la asistencia a la iglesia, de la meditación en la palabra, de las clases bíblicas y de todo aquello que nos edifica. Oyendo programas radiales que sean de edificación, no oyendo rap. Eso no edifica. Si quieres crecer, tienes que esforzarte, ser valiente y esforzarte. Todos nosotros. Y que conste, hermano, el crecimiento en cada uno de nosotros como creyentes de Dios nunca cesa. Nunca cesa. Siempre aprendemos algo. Siempre seguiremos creciendo y madurando en el Espíritu hasta el día de nuestra muerte. Significado de hacedor: persona que administra bienes ajenos. Significado de hacedor, escuchen bien, significado de hacedor: persona que administra bienes ajenos. Nosotros somos administradores de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Somos los administradores de llevar a toda criatura este Evangelio, y todo aquel que él crea sea salvo y tenga vida eterna. Venga, quiero ya estoy concluyendo, hermano, esto es lo último. Quiero presentar un ejemplo. Gloria. Esto yo lo presenté hace un tiempo atrás, pero fue un sábado de ayuno y oración. Y dije, cuando venga un domingo, que tenga la oportunidad de que el pastor me dé de traer la palabra, lo va a presentar. Esto lo aprendí yo de una hermanita, allá en la iglesia El Calvario, donde yo me congregaba. Y lo adopté. Cuando nosotros estábamos en el mundo, antes de conocer a Cristo Jesús, que realmente a quien le servíamos era el enemigo de las almas. Así era como Dios nos veía. De esta manera es como Dios nos veía, porque no estábamos limpios por la sangre de Cristo. Estábamos en el pecado, le servíamos a Satanás y hacíamos las cosas, todas las cosas que eran del desagrado de Dios. Pero ¿qué sucede? Un día usted asistió a la iglesia, entendió la necesidad de su salvación, entendió que tenía que recibir a Cristo Jesús para que perdonara sus pecados y limpiara su alma. Ya es así como Dios. Todo aquel que recibió a Jesucristo, la sangre de Cristo, limpió nuestros pecados. Y Dios ve a cada uno de sus hijos, de sus siervos, de esta forma. Usted fue limpio por la preciosa sangre de mi Hijo amado. Ya no hay ninguna condenación en ti. Todas las cosas pasaron. De aquí en adelante, todas son hechas nuevas. No algunas, todas. Y ahora, una vez recibiste a Cristo y que la sangre de Cristo limpió toda inmundicia, todo pecado de tu vida, ahora Dios nos ve de esta forma: limpios, santos y sin mancha. Aleluya. Hermano, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.